Ezequiel capítulo 23, versículo 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidas por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Amén. Al 17. Le damos gracias a Dios por esta hermosa y preciosa palabra, una palabra que es fuerte, una palabra que nos muestra la condición espiritual del pueblo de Judá, condición espiritual que no se arrepintieron, sino que cada día estaban haciendo mayor pecado, mayor maldad. Habían visto las cosas que Dios había hecho con el reino del norte, Israel. Habían visto cómo Dios había enviado un juicio por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de la idolatría. Recordemos nosotros que en la época de Salomón, Dios había establecido que iba a dividir el reino a causa de los pecados de Salomón. Luego reinó su hijo Roboam, y ahí ya Dios había profetizado que se iba a dividir el reino. Entonces 10 tribus iban a estar bajo el mando de Jeroboam y otras 2 tribus bajo la casa de David, cuyo rey era Roboam. Y desde esa época, desde Roboam, allí vemos cómo se dividió el reino. La parte del norte llamada Israel, cuya capital era Samaria, y la parte del sur llamada Judá, cuya capital Jerusalén. Uno diría, bueno, se dividieron. Dios prometió que iba a estar tanto con las 10 tribus como con las 2 tribus, pero se habían olvidado algo importante, que si ellos se alejaban de Dios, Dios se iba a alejar de ellos. Y el pueblo de Israel hizo mucho pecado, mucha idolatría. No habían dejado las costumbres paganas que traían de Egipto, incluso aprendieron nuevas costumbres paganas en la tierra de Canaán, costumbres que tenían los moabitas, los edomitas, los amonitas y las diferentes naciones. Ellos aprendieron esas costumbres paganas, como pasar a sus hijos por fuego, las idolatrías. Aprendieron también cosas de agorería y muchas cosas más de pecado, de maldad. Dios les habló, les amonestó a través de diferentes profetas y no quisieron oírlos, sino que incrementaron su pecado, incrementaron su maldad, hicieron cosas abominables delante de la presencia de Dios. No hubo un verdadero arrepentimiento, sino que buscaban solamente a Dios para que Dios los bendijese, pero en sus corazones el pueblo de Israel no quería buscar de Dios, quería que Dios los aceptase, siguiendo las costumbres paganas, siguiendo la idolatría, siguiendo sus propios caminos y pensamientos, y al mismo tiempo adorando a Dios. Aunque Dios mío, haznos acepto delante de tu presencia, te vamos a adorar, vamos a servirte, vamos a buscarte, pero al mismo tiempo queremos hacer estas cosas que no te agradan. Vemos cómo el pueblo de Israel fue un pueblo infiel delante de la presencia de Dios. Aumentó su pecado, aumentó su maldad. Dios les apercibió, les amonestó múltiples veces y no quisieron oír. Por eso Dios envió un juicio, y ese juicio era que se los iba a llevar cautivos. Y efectivamente Dios usó a la nación de Asiria, el nuevo imperio asirio. Dios lo usó para llevarse al pueblo de Israel cautivo, para ver si por lo menos allá se arrepentían. Todo lo que le aconteció a Israel, claro, Dios habló una promesa de restauración, de que lo iba a hacer volver a su tierra, iba a unirlos, pero Dios no determinó cuánto tiempo iban a durar allá. El pueblo de Judá, sabiendo lo que le había acontecido al pueblo del norte, sabiendo cómo Dios había enviado sus juicios, sabiendo cómo Dios había permitido que
Asiria se convirtiese en un gran imperio y se los llevase cautivos, incluyendo al pueblo del norte, a Israel, a muchas naciones que antes habían sido potencias como los sirios, incluso haciéndole frente a grandes potencias como Egipto. ¿Cómo no quiso arrepentirse y buscar de Dios? Sino que Judá siguió el mal ejemplo. Judá vio que Dios habló, vio que Dios cumplió y ejecutó sus juicios, pero no se quiso arrepentir. Por eso en el libro de Ezequiel capítulo 23 nos compara la condición espiritual de Israel. Cuando uno ve las profecías en las Sagradas Escrituras, uno se da cuenta no solamente de lo que Dios va a hacer, sino también aprende por qué Dios lo va a hacer y cómo era la condición espiritual del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. En este caso, el pueblo de Judá, un pueblo que estaba honrando a Dios, adorando a Dios, pero al mismo tiempo estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Estaban siguiendo costumbres desagradables delante de la presencia de Dios. Por eso Dios vino y usó a otros profetas, muchos como Jeremías, Isaías, incluso el mismo Amós. Dios usó muchos profetas, aún profetas que no encontramos de pronto como títulos del libro del Antiguo Testamento, como profetas, sean mayores o menores, pero nos relatan en las Escrituras que Dios usó a X, Y, otras diferentes personas, Dios usó para hablar, para percibir de lo que iba a acontecer, pero no quisieron oír, sino que siguieron con su pecado, siguieron con sus maldades, siguieron con las cosas abominables delante de la presencia de Dios, y viendo el mal ejemplo que había hecho el reino del norte, continuaron con esos malos caminos. Judá tenía dos opciones: o seguía el mal ejemplo de Israel e iba a sufrir las mismas o peores consecuencias, o se convertía y volvía verdaderamente a Dios. Muchos años anteriores, muchísimo tiempo anterior, Dios había permitido y había usado un profeta llamado Jonás, un pueblo que era muy, muy malo, pueblo de Nínive, pueblo que no tenía temor de Dios. Pero cuando Jonás comenzó a predicar, a hablar de ese mensaje de Dios y lo que iba a acontecer, el pueblo de Nínive se humilló, se arrepintió delante de la presencia de Dios, y Dios tuvo misericordia de Nínive. Israel sabía lo que le había acontecido a Nínive, sabía que Dios tuvo misericordia de un pueblo que era conocido por lo malo que era, lo perverso que era, lo sanguinario que era. Pero Dios tuvo misericordia porque hubo un verdadero arrepentimiento de todo el pueblo. Judá prefirió seguir el mal ejemplo del reino del norte de Israel. Prefirió, mira, yo hicieron idolatría, vamos a hacer idolatría. Hubo uno de esos reyes que vio en la par cuando el rey asirio, Tiglat-Pileser, se llevó a los sirios, se llevó a parte de los israelitas. Este rey fue el que buscó la ayuda de Tiglat-Pileser porque estos dos reinos, tanto Israel como los sirios, lo estaban atacando mucho, buscó la ayuda y vio en esos territorios un altar de idolatría. ¿Y qué hizo? Vino y replicó ese altar de idolatría y lo colocó dentro del templo de Dios. El rey Acaz, papá es el rey Ezequías, rey de Judá. ¿Qué hizo? En ese altar lo colocó junto al altar de Dios, y en uno ofrecía sacrificios, holocaustos dentro del templo a los ídolos, y en el otro, vamos a consultarle a Dios. Mira esa mezcla. A Dios no le gustan las mezclas de idolatría con su palabra, no le gustan las mezclas de ocultismo con cristianismo. O somos o no somos. Pero dicen las Sagradas Escrituras que a los tibios Dios los vomitará. Amén. Porque sabemos nosotros que, dice la Sagrada Escritura, sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Dios quiere que seamos un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo recto, un pueblo íntegro delante de su presencia. Pero Judá creyó que podía jugar con las cosas de Dios. Creyó de que Dios está con nosotros por el simple hecho que estamos recibiendo bendiciones, por el simple hecho que el templo está en Jerusalén, que los sacerdotes que tenemos nosotros son sacerdotes de descendencia de Aarón, como está establecido en la ley. Pues no importa el resto.
se confiaron de ellos, que Dios debía bendecirlos y estar con ellos simplemente porque allí tenían el templo y creían que la diferencia que radicaba entre el reino del norte y ellos era que el reino del norte había desechado a la descendencia sacerdotal de Aarón y habían puesto sacerdotes para lugares altos de paganismo, pero ellos estaban haciendo la misma conducta, estaban siguiendo el mismo mal ejemplo y no se quisieron arrepentir. Cuando Dios los amonestaba a través de profetas como Jeremías, no dijeron, Dios mío, perdónanos, de verdad estamos haciendo mal, de verdad sabemos lo que tú has hablado y lo hemos visto porque nuestros ojos han visto lo que le aconteció al reino del norte. Dios, perdónanos. No hicieron eso, sino que se justificaban. Claro que no, Jeremías, lo que tú dices es mentira porque aquí está el templo de Jerusalén. Y si aquí está el templo de Jerusalén, eso significa que Dios está con nosotros. Y lo que tú dices es mentira. Y claro, ocurrió un cautiverio, pero Dios los va a hacer volver. Preferían escuchar la mentira, preferían escuchar los halagos, preferían escuchar a alguien que les patrocinara lo malo que estaban haciendo y no la verdad que Dios estaba hablando a través de sus siervos, como en este caso el profeta Jeremías y otros profetas que Dios estaba usando. Porque hoy en día sucede similar como le pasó a Judá en esa época. Se quiere buscar solamente palabras de prosperidad, palabras de bendición, palabras que patrocinen el pecado y patrocinen las cosas malas que uno está haciendo. Y cuando Dios habla a través de un ministro de arrepentimiento, se quiere hacer la persona de Dios sordo y decir, no, yo no soy. Se quiere hasta justificar. Si los demás lo hacen, mi vecino lo hace y hasta peor que yo, no estoy afectando a nadie. ¿Por qué me estás hablando de eso? Por eso Jesús, cuando hablabas y predicaba claro. Jesús no venía y predicaba una mezcla de que sí, pueden hacerlo, no se preocupen, sigan con el viejo hombre, pero agréguenle cositas y ahí van creciendo y van siendo integrales, pero sigan con las cosas del viejo hombre. No, Jesús nos enseñó a morir al viejo hombre, a ser nuevas criaturas, nacer de nuevo, arrepentimiento junto con conversión. Pero ¿qué hacía el pueblo de Judá? Quería hacer mezcla de cosas que abomina a Dios, porque la idolatría es un pecado que Dios abomina. Quería mezclarlo con rituales religiosos. Uno diría, pero eso fue en esa época, hoy en día también muchos caen en esas mismas cosas, mezclando cristianismo con cosas que no le agradan a Dios. La tristeza que algunos cristianos aún consultan a brujos, si están enfermos y encuentran de pronto la solución, vienen y acuden a donde el brujo, donde el hechicero. Algunos aún siguen creyendo y confían en los horóscopos. Algunos cristianos vienen y están mezclando cristianismo con otro tipo de corrientes que no vienen de parte de Dios. Dice la Biblia, la verdad os hará libres. Y si hemos conocido la verdad, ¿qué necesidad tenemos de venir y nosotros crear y mezclar la verdad con la mentira? Porque cuando la verdad se mezcla, se saca con un poquito de mentira, pasa como la levadura, como la masa cuando le cae un poco de levadura. Se leuda. Asimismo, la sana doctrina, la verdad que Dios nos ha enseñado, la verdad que está contenida en sus sagradas escrituras, la verdad que nos las enseña el Espíritu Santo de Dios, cuando se quiere mezclar con otro tipo de cosas, inmediatamente ya pierde su esencia, ya deja de estar sana y está corrompida, está corrompida, está dañada. Y ahí es cuando se comienza la persona y el cristiano a justificar, a decir, sí, esto es lícito, no me conviene, no me edifica, pero es lícito, lo voy a meter, esto lo voy a meter. Y cuando se da cuenta, está metiendo todo, pero sacando a Dios de su vida, sacando a Dios de esa verdad que comenzó creyendo y armando según esa persona, una verdad que no es verdad, sino una verdad que creó para justificar sus acciones. Fue lo que aconteció con el pueblo de Judá. Creó una verdad, no porque sea la verdad, sino para justificarse. ¿Y cuál fue ese ideal que ellos crearon, que ellos afirmaban y juraban y creían que era una verdad para ellos, pero en realidad para Dios no lo era? Ellos lo tenían tan grabado en su mente que si aquí está el templo de Jerusalén es porque Dios está con nosotros y Dios le agrada lo que estamos haciendo.
Cuando no era así, Dios le fue claro a Salomón, porque cuando Dios habla, dice la verdad para libres, Dios es un Dios de verdad, Dios les habló. Sí, Salomón, yo voy a estar allí, mi presencia va a estar aquí, siempre y cuando ustedes permanezcan en mí. Guarden mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos, mis ordenanzas. Siempre y cuando los guarden, yo prometo que voy a estar con ustedes. Mira que esa es la verdad que Dios les había hablado. Pero ¿cuál fue la verdad que ellos quisieron acomodarla para justificar sus pecados? Como aquí está el templo es porque Dios está con nosotros. Y esa no era la verdad. Una verdad a medias es una mentira. Y es hasta peor porque tú puedes discernir y distinguir una mentira. Pero algo que tú dices, sí, está el templo de Dios. Claro, Dios le habló a Salomón que su templo, su presencia iba a estar ahí. Pero olvidaron lo más importante, la condición. Guárdense. Cumplan los mandamientos. Obedézcanlo. Búsquenme. Entonces, hay que tener cuidado. O somos o no somos. Pero no estamos para nosotros estar inventando la verdad porque solamente hay un camino para ser salvos. Y ni tú, ni yo, ni ninguna religión lo crea. Ya Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino fuera de Dios. No hay otra verdad fuera de Dios. No hay nadie que te dé vida, solo Dios. El pueblo de Judá, uno diría, pero ¿por qué tantas historias en las Sagradas Escrituras? Para que no cometamos esos mismos errores y veamos las consecuencias de esas acciones. Judá se inventó su propia verdad y no era la verdad. Creían que era la verdad y la tenían la verdad allí, porque estaba consignado en la ley de Moisés, estaba consignado en los diferentes, porque los reyes escribían crónicas. El rey Salomón siempre dejaban ahí todo desde esa época de los reyes, establecido en las crónicas de los reyes, y sabían la palabra que Dios había hablado, y a través de la tradición oral muchos conocían lo que Dios había hablado. Claro, voy a estar con ustedes, pero ustedes estén conmigo. Pero no, omitieron lo más importante y tomaron lo que les convenía. ¿Cuántas veces uno ha sido así? Porque no hay que decir, eso es para ti, eso es porque tú lo haces. Cada quien medita en esta palabra. ¿Cuántas veces hemos sido como Judá? A veces tomando, esto sí me conviene porque aquí dice que todo lo que pisares será tuyo. Esto no me conviene porque dice, arrepentidos o pereceréis. Esto no me conviene y no me gusta que el alma que pecare morirá. No, me parece muy duro. Entonces, hay una sola verdad. Y quien nos enseña y nos revela y nos ayuda a caminar en la verdad es el Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia no es de interpretación humana, no es de estudio humano. Es el Espíritu Santo de Dios que nos revela y nos enseña el verdadero sentido de cada una de las palabras que Dios ha hablado. Por eso es que vemos en el versículo, estamos leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 23, habla sobre las dos hermanas, la condición espiritual del reino del norte, cuya capital es Samaria, y el reino del sur, cuya capital es Jerusalén. Creían, como es Jerusalén la gran ciudad, aquí no va a pasar nada, porque las palabras que habla, miren, arrepiéntanse, si no va a venir peste, espada, va a venir hambruna, si no, va también a consumirse todos los palacios de aquí, el templo va a ser consumido, van a ser saqueados. Decían, eso no va a suceder. Por el hecho que este Jerusalén, el hecho de que aquí está el templo de Dios, no va a suceder. Pero en realidad sus corazones estaban alejados de Dios y ya Dios había determinado, y si no había un verdadero arrepentimiento, Dios iba a cumplir su palabra. Mira que dice el versículo 13, y vi que se había contaminado. Cuando hay verdades inventadas por uno, estamos hablando de verdades, pero en realidad no son verdades, así verdades. Cuando uno quiere seguir la palabra de Dios, sino regirse bajo sus propios estándares, se va contaminando el cristiano, se va contaminando. Cuando uno deja entrar lo lícito que no conviene ni edifica, aunque es lícito, pero si no conviene ni edifica, va contaminando. Y cuando se va contaminando, ¿qué ocurre? Ya pierde su esencia. Un cristiano que se va contaminando, recordemos que tenemos espiritualmente vestiduras blancas, va manchándose y sin ninguna mancha, con ninguna mancha no se puede ir al reino de los cielos. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios, Dios mío, porque esto no es con fuerza de voluntad, es con la ayuda de Dios. Dios mío, ayúdame, Dios.
Ayúdame, Cristo bendito, a andar en tu verdad, Dios amado. Ayúdame a no contaminarme, sino guardarme para ti, Cristo bendito. Ayúdame, Dios. Mira que un mismo camino, dice aquí, era el de ambas. Judá pensó, eso le pasó a Israel porque Israel era bien malo, pero mira que estaban viendo la viga del reino del norte y no se estaban viendo lo que ellos estaban teniendo. Bueno, la paja del reino del norte y no se estaban viendo la viga que ellos estaban teniendo. Mucho más grande pecado estaban haciendo. Y viendo las consecuencias, no les importó, sino que se justificaron. Y ciertamente Dios cumplió su palabra y envió un juicio. Levantó a la nación de Babilonia para que se los llevase cautivos y ese cautiverio durase 70 años. Amén. 70 años duró el cautiverio como consecuencia del pecado. ¿Los salvó su verdad que habían creado o pensaban? ¿Los salvó justificarse? No, era lo único que los puede salvar. Arrepentirse de corazón y reconocer. Dios no le estaba pidiendo oro. Dios no le estaba pidiendo que hicieran un sacrificio sobrenatural. Le estaba pidiendo que lo escucharan. Oigan, escúchenme. Yo le estaba pidiendo, escuchen atentamente. Porque si iban a escuchar atentamente, iban a saber qué era lo que Dios quería y se iban a arrepentir. Pero comenzaron mal. No querían escuchar. Jeremías habla, no te vamos a escuchar, Jeremías. Eso que tú estás hablando, mínimo Baruch fue el que te lo dijo. Baruch era el escriba de Jeremías. Jeremías hablaba la palabra de Dios y Baruch anotaba cada uno y registraba cada una de las cosas que Jeremías decía. Por lo más básico, escuchar a Dios. No lo hizo el pueblo de Israel. Se mantuvo cogiendo lo que ellos creían que les convenía, pero eso que creían que les convenía, eso en que confiaron, no los salvó. Confiaban en la palabra de los falsos profetas y eso no los salvó. Porque ya había establecido qué era lo que necesitaba el pueblo. Y era un verdadero arrepentimiento. Si tan solo fuesen escuchado las palabras de Dios, las palabras de verdad, fuese sido salvo el pueblo. No fuese tenido que ir cautivo. No quiso. La vida es de decisiones. Las decisiones las tomamos aquí en la tierra. Nadie va a tomar las decisiones por ti. Cada quien toma sus decisiones. Ahí va tu decisión. ¿Qué verdad quieres creer? ¿La verdad de Cristo? ¿O tú quieres armar tu propia verdad, tus propias creencias? ¿Qué camino quieres seguir? ¿El camino de Cristo o tú buscar tu propio camino? Pero te aseguro que el único que conduce a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Quien nos guía es el Espíritu Santo de Dios. Vemos el ejemplo de Judá. Aumentó sus maldades. Mira que por justificarse, ¿a qué lo llevó? A que aumentase su pecado, a que aumentase su maldad. Teniendo conocimiento, el conocimiento no le sirvió de nada. ¿Por qué no le sirvió de nada? Porque no estaban escuchando la voz de Dios. Hoy en día hay mucho pueblo que tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero es letra muerta, igual que los fariseos en la época de Jesús. Porque no la viven, porque no le preguntan a Dios, Dios mío, ¿qué me quieres hablar con esto? Ayúdame, Señor, a ponerlo por obra. Ayúdame a entender la esencia de tu palabra, Dios. Sino que quieren que Dios siempre lo esté justificando y patrocinando lo malo que están haciendo. Tener cuidado. Porque mira lo que le aconteció a Judá, como dice el versículo 14, aumentó sus fornicaciones. La justificación, ellos mismos que se justificaban, ¿a qué los llevó? A aumentar su pecado. ¿Por qué acontece esto? Porque el ser humano justifica y dice, no está mal, ay, pero puedo hacer entonces un poquito más. Y puedo hacer entonces un poquito más de pecado. Bueno, no voy a ver lo que esto es pecado, de pronto es normal. Dios sabe las debilidades. Y no lo mira mal y va aumentando. Y cuando se dé cuenta, ya no está ni rastro de Dios en su corazón. Entonces es una palabra para meditar, para guardarla en nuestra mente,
para guardarla en nuestros corazones y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a ponerla por